vamos a despejar junto al doctor todas estas dudas de la cantidad de vacunas que tengo que tener, cuántas variantes quedan, hasta cuándo vamos a seguir así, la mascarilla forever. ¿Tengo inmunidad o no? Hemos quedado más debilitados físicamente como raza humana por el hecho de estarnos extremadamente vivir en un cuidado sanitario y que ahora cualquier bicho que se venga en el aire nos lo podemos agarrar, en fin. Este es el contexto. 24 de noviembre del año presente 2021, la Organización Mundial de la Salud detecta que existe, para variar, una nueva variante que le pusieron el simpático y terrible nombre, parece entre Transformer y superhéroe villano de los Avengers. Se llama Omicron. 11 de noviembre se detectó de este año en Botsuana, país de África, y el 14 de noviembre 2021 en Sudáfrica. Ya vamos a estar hablando de cómo ingresa por primera vez también en Chile, y hasta lo que tengo entendido no habría detección de muerte alguna por esta nueva variante. Una variante que tiene un nombre terrible, pero queremos entender, doctor, cuál es la tasa de contagio y de gravedad y mortalidad en relación a las variantes anteriores. Sí, mira, hay que entender un par de cosas. Lo primero es que las variantes, lógicamente, se desarrollan cuando hay mayor libertad de contagio. Y esto sucede en distintos lugares. Ha sucedido en Perú con la Lambda, ha sucedido en Brasil, hubo una variante chilena incluso, que fue poco comentada acá, la detectaron en Israel. Y hoy día sucede con esta variante de África, en el fondo de Sudáfrica. Y es porque tienen una tasa de vacunación muy baja. Entonces los contagios son fáciles de esparcirse. Y con eso el virus empieza a mutar y desarrolla, de alguna manera, fortaleza frente a cualquier tipo de defensa. Inclusive pueden ser las vacunas. Sucedió esto en Sudáfrica, entonces empieza a viajar por el mundo rápidamente y tiene ventajas versus la nativa y ventajas sobre la Delta, adaptativas, me refiero. La Delta, que ya es una variante muy mala, que tiene una tasa de contagio el doble de la variante nativa. O sea, si yo contagiaba al principio de la pandemia a 3 o 4 personas, ahora, ahora ya serían el doble, 6 a 8 con la Delta, y la Omicron puede ser 3 veces más. Wow. Entonces, eso a la OMS le llama variante de preocupación, de concern. Hay otras que son de vigilancia solamente. Pero esta es de preocupación precisamente por ese efecto que puede hacer que muchas personas se contagien muy rápidamente y que eso gatille finalmente de que aparentemente es menos severa en términos de la enfermedad, pero cuando es tan alto el número tienes más posibilidades de que mucha gente enferme. Claro. Y de llenar la urgencia. Sí. Precisamente. Y variante de preocupación justamente es la categoría más alta que le asigna la OMS dentro de todo este listado de variantes que hemos conocido desde que comienza la pandemia. Hablábamos de las vacunas y de la desigualdad también que hay en el mundo. De hecho, hay muchos expertos, científicos, personas del área, ¿cierto?, de la salud, que han hecho una fuerte crítica a países que son más desarrollados, que tienen mejor economía, o países como el nuestro, que no necesariamente somos un país muy desarrollado, pero sí tuvimos la fortuna de tener buenos contactos y hacer buenos negocios con respecto a las vacunas, y tenemos una buena vacunación. Se critica mucho también esa desigualdad. Hoy en día en el mundo hay administradas 8.200 millones de dosis, lo que podríamos decir en términos simples, una persona tiene una vacuna, ¿cierto? Si lo ponemos en simple. La verdad es que no es así, porque vemos desigualdades tremendas. Nosotros, nuevamente, afortunados, estamos hoy día en un proceso incluso de una tercera dosis de refuerzo. Eso, ahí me quiero quedar, doctor, porque se dice que en Sudáfrica hoy están con un R2, que es como el ritmo reproductivo, ¿cierto?, de este virus, y cualquier número superior a 1 tiene un potencial pandémico muy alto. Sí. Entonces acá volvemos a lo mismo. Entre los bajos recursos que tienen algunos países que no pueden acceder a la vacunación, tenemos también por otro lado los grupos que no se quieren vacunar, tenemos por otra parte naciones ricas que no están colaborando lo suficiente con naciones que son más desprotegidas o tienen menos recursos, y yo no sé qué pasa también con el programa COVAX, que podría de alguna u otra manera equilibrar la cancha. O sea, en el fondo, si no todos tienen el mismo acceso a la vacunación, este tema de la pandemia no tiene para nunca acabar. Sí, mira, ahí tocas varios elementos súper interesantes a destacar. Lo primero, y algo que hemos comentado durante toda la pandemia, a refrescarlo, cuando el R, que es la tasa de contagio, está sobre 1, quiere decir de que una persona contagia más de una persona, estamos en expansión. ¿Por qué? Porque el virus se está moviendo hacia adelante, multiplicándose. Cuando es menor que 1, o sea, 0, algo, se está achicando. Y ahí es donde nosotros vamos retrocediendo. Eso ayuda también para lo de las fases, por ejemplo. Cuando pasar de una fase a otra, normalmente si estamos en fase de expansión, uno evitaría hacer mayores conglomeraciones porque sabes que va a contagiar a muchos. Un dato interesante es que en Estados Unidos, cuando ingresa Omicron, ingresa en una convención de anime y va una persona con su grupo de amigos, y eran 30.
A las pocas horas se detectaron que 15 de ellos se contagiaron. O sea, hace un R muy alto de que una persona contagie 15, es casi como un resfrío. Por lo tanto, es de mucha gravedad. Ya entendiendo eso, luego vamos a qué pasa con la vacunación en los distintos lugares. Cuando Chile plantea la tercera dosis, de hecho la OMS no recomendaba la tercera dosis por la inequidad que existían en otros países de tener la vacuna. Nosotros en un minuto nos vimos con muchas vacunas de distintas marcas. Sí. Cuando baja la Pfizer vamos a CoronaVac porque se acabó el stock y así empezamos a tener. Y de repente también nos vimos con exceso de vacunas porque se habían estado bajando por distintas warnings o alertas. Entre otros AstraZeneca, que se pensó de que eran más protrombóticas y otras cosas. Finalmente se bajan estas alertas, tú tienes mucha vacuna y dices, bueno, escuchemos a los expertos y vamos con esa tercera dosis que ha resultado muy buena. En el caso de Omicron, con las 3 dosis, tu riesgo es menor a un 90% versus una persona sin vacuna. O sea, es altísima la protección con tercera dosis. Sí, es altísima. Con 2 dosis ya va sobre un 80. Entonces te protege muchísimo. Una gran armadura, digamos así. Que no importa cuántas flechas vengan, tú resistes mucho. Pero sin embargo, pareciera que por lo que tú estás explicando, es que igual sirve de poco si ciertos países tienen 4 vacunas y otros no tienen nada. Sí. Es mejor que todos tuvieran una que algunos 4 y otros nada. Lo que tú planteas está correcto, porque la pandemia, por definición, es global. Y esto se va a acabar cuando todo en todo el planeta se acabe. Entonces, antes de eso no podemos decir estamos libres de pandemia. Salvo que tú tengas una estrategia de aislamiento, que sería la cero COVID, que por ejemplo practica Australia o Nueva Zelanda, que ellos viven hace más de un año ya sin COVID. O aparece un dato y pum, lo apagan inmediatamente. Mientras nosotros, lógicamente, no tenemos esa estrategia, estamos dentro del mundo interactuando y con los vuelos y todo eso, es como que tu vecino te esté contagiado y tú lo invites todos los días a tu casa. Claro. O sea, no vamos a lograr nada hasta que toda la población del mundo tenga por lo menos inmunizaciones. Y para eso estamos luchando no solo con la adquisición, digamos, hoy día de Sudáfrica, que es baja, sino también con la resistencia de grupos antivacunas que están creciendo en el resto de Europa, pero que con estas nuevas variantes se ven las alertas para ello. Doctor, quiero aterrizar el tema de la pandemia en nuestro país principalmente. Según los últimos informes del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, nosotros estamos mejorando. Estamos en una semana donde la positividad a nivel nacional va en 2.56 versus la semana anterior, que era de 3.13. Está un escenario bastante positivo, no sé si está bien utilizada la palabra en estas instancias, pero en el fondo en cuanto al control. Y eso me da la sensación que le ha generado una falsa calma a la gente en un momento que es bien importante, porque estamos llegando a fin de año. Estamos llegando a un momento donde las reuniones sociales hoy día no están siendo imposibilitadas como era hace un año, ¿cierto? Donde la familia se va a reunir. Muchos dicen, por fin una Navidad que puedo retomar en familia, porque la Navidad pasada la tuve que pasar solo, Año Nuevo solo, qué sé yo. Hoy día hay reunión. Hay una sensación de que de repente la gente en la calle se olvidó de esta pandemia y tenemos entrando una variante que tiene síntomas bastante confusos. Entonces me gustaría si tú nos podrías contar un poco cuáles son los síntomas de esta variante, porque tengo entendido que ya no hay pérdida de olfato con Omicron, ya no hay pérdida de gusto, que incluso la fiebre ya no es un elemento determinante. O sea, yo puedo tener un resfrío muy simple y es Omicron. Como una alergia. Como una alergia incluso. Sí, mira, lo primero es entender de que Delta en nuestro país es cercano, está sobre el 95% de todos los contagiados en Chile por COVID. O sea, nuestro primer gran riesgo es Delta, que sigue presente. Y mientras Omicron no sea una cuestión que resurja y desplace a Delta, convivimos con los propios riesgos de esta última variante. Hoy por hoy tú tienes que echar, digamos, a la juguera distintos síntomas y lamentablemente son cada vez más variados. Originalmente hasta Delta, nosotros, como tú bien dices, la fiebre es cardinal, la pérdida del gusto y el olfato son cardinales, basta uno y tú vas a buscar directamente con un PCR que ese paciente hay que descartar que sea COVID. O sea, tú planteas que es COVID. El problema está en que hoy día con variantes como Omicron, esos síntomas pueden no estar y puede presentarse como una alergia, como un romadizo, como un dolor de garganta, digamos, molestia para tragar, o incluso asintomático. Entonces sigue siendo sumamente importante mantener un testeo preventivo, lo que nosotros llamamos atención o búsqueda activa, que es con ante la más mínima sospecha tomarse el elemento. Y si tú estás con síntomas no hoy por hoy, por esto que es un resfrío. Claro. Eso, el síntoma hoy por hoy es fácil de ir a buscar un examen, no como al principio de la pandemia no había PCR. Doctor, el sábado pasado cuando se confirma este primer caso de Omicron de un ciudadano extranjero, pero que residía en nuestro país proveniente de Ghana justamente, él estaba en San Felipe, en la región de Valparaíso. Él llega a nuestro país con un PCR negativo.
se realiza un PCR nuevamente en el aeropuerto y ese es el PCR que le arroja positivo, y ahí se envía a hacer esta secuenciación genómica. Mi consulta es, ¿a todos se nos hace cuando llegamos al aeropuerto esa secuenciación genómica? No. ¿O es al azar? Y en el fondo Omicron puede estar entrando libremente porque yo decido, o es según el lugar de donde se viene. ¿Cómo es ese proceso? Sí, mira, hay que entender algunas cosas. Hoy día estamos a tasa creciente de secuenciación, pero nosotros en la segunda oleada secuenciábamos alrededor de 160 semanal. O sea, era bajísimo, sí, era bajísimo. Nosotros llegamos a tener 1 o 2 secuenciaciones por región al día. Eso teniendo todas las universidades en Chile, el ISP, todos secuenciando, es muy bajito. Entonces lo que se determinó en términos de escasez de recursos es que aquellos que tienen PCR para salir del aeropuerto al entrar a Chile, o sea, tú vienes con tu PCR negativo, tú para salir te tomas uno, los que salgan positivos son los que se secuencian y algunos al azar negativos. Pero es imposible por la tasa que tenemos hoy día de ingreso que se secuencien todos los Pero negativos. todos los positivos sí. Eso debiesen ir todos a secuenciación, sobre todo, o hay que enfocarlo también, pensando que hoy día viene de África, pero nuevamente ya está en Reino Unido, ya está en Estados Unidos, hoy día cualquier positivo debe ser secuenciado. Doctor, mire, pregunta compleja, pero usted que es muy honesto, me gustaría tratar de entenderlo como cualquier civil de la mejor manera posible. La modernidad en la cual vivimos, tenemos a la ciencia luchando firmemente contra este problema. Y también está el buen criterio de algunas personas que saben cuidarse debidamente frente a lo que estamos pasando. Mi pregunta es la siguiente. Si bien podemos frenar ciertas muertes, tasas de mortalidad, casos graves, etcétera, etcétera, con las vacunas o cuidados paliativos, etcétera, etcétera, realmente eso es lo único a lo que podemos apostar, porque pareciera que los ciclos de estas pandemias, como han sido las anteriores, van a cumplir su ciclo de existencia como ha sido las otras veces, sí o sí, y no importa cuándo, perdón por la expresión chilena, cuánta puta vacuna o cosas se nos ocurre inventar, esto va a durar, por ejemplo, 5 años y no hay nada que hacer hasta que esto se autorregule naturalmente. Mira, hay ciertas cosas que hoy por hoy hacen más lógica. A mí la primera vez que me preguntaron cuánto iba a durar la pandemia, aproximada por lo que decía la OMS, fue en un programa de televisión también, al principio de la pandemia yo dije 4 años. Claro. Después de comerciales me dijeron todos alertados de que cómo se me ocurría decir 4 años. Le dije, pero si es lo que plantea la OMS. Claro. O sea, no te puedo mentir. Ahora, no lo estoy tirando al azar. Claro, distinto es que podamos tener cierta brecha. En ese tiempo no teníamos vacuna. Hoy día con las vacunas se acorta mucho esa brecha. Hay primeras instancias que determinan que el año que viene ahora, el 2022, sería el fin de la pandemia como la conocemos actualmente y podríamos tener otras medidas. Pero va a depender mucho de cómo empecemos todos a vacunarnos. Si ustedes se fijan, tal vez era impensado tener ahora en diciembre, hacia la Navidad, la normalidad que estamos viviendo. Claro. Era difícil. Y 3 dosis de vacuna era impensado. Sí, o sea, pero en el fondo es importantísimo entender de que la vacuna te permite varias cosas, entre ellos recuperar ciertas libertades que habíamos perdido, producto de tener que estar encerrados sin ninguna estrategia para salir a enfrentar a este bicho. Y por otro lado, entender de que cuando tú evitas el contagio, por ejemplo en Chile, que tenemos una alta tasa de vacunación, que haya nuevas variantes nos preocupa tal vez un poco menos que lo que preocupa en África. No se puede ser. O sea, pero para echar un ojo serían como, sin correrle la palabra, esperamos que esto dure 3 años, por lo tanto nos queda 1 año más. Posiblemente, 1 año y medio ahora más, la OMS está retrocediendo cada vez más a mayor tasa de vacunación la fecha de deadline o el límite final. Claro. Doctor, una pregunta. En junio de este año, me acuerdo, el director del ISP, Humberto García, con respecto a la variante alfa, que era la que se había originado en el Reino Unido, decía que las variantes las podemos controlar si nos cuidamos. Dentro de ese cuidado, obviamente, está la vacunación, ya están los elementos de protección personal que ocupamos hoy día, y lavado de manos y mantener la distancia en la medida de lo posible, ¿cierto? Ahora, él decía que la variante alfa está en retirada en ese momento, en junio, porque no cumple con la adaptación para el medio de Chile. ¿Podríamos entonces también esperar esta variable quizás acá en nuestro país con respecto a la Omicron, que efectivamente no se adecue bien a nuestro, ya sea clima, a nuestra genética, y que no se replique quizás tanto en nuestros organismos por una cuestión, no sé, pues de que somos así acá en Chile, o si conviven, y que no se quede acá? O se pisan, digamos. Tomándome de la comparación que hacía en ese minuto el director del ISP con respecto a la variante beta. Es interesante Alfa, plantearlo, sí, porque eso se ve fundamentalmente en retrospectiva. Nosotros podríamos haber pensado que la Delta lógicamente se iba a tomar todo el escenario de las variantes porque estábamos en invierno, espacios cerrados, la circulación es mucho más rápida
y no así con lo que pudiese suceder con Omicron ahora en verano. Espacio abierto, donde tienes más corrientes de aire y se puede cumplir mejor esto del distanciamiento. Pero todo va a depender de las estrategias que tengamos individuales, como el uso de la mascarilla, que ya para todos se nos hace bastante habitual, pero si tú sales en las noches o en el día, moles, restaurantes, o sobre todo en bares que están todos, digamos, en mesas o restaurantes o los patios de restaurantes, están todos sin mascarilla. Sí, claro. Entonces tienes mucho más riesgo de que ahí empiecen a haber nuevos brotes. Ya. El punto está en que, tomando las ventajas comparativas, primero Chile es muy largo, podemos dividir los pasos y que encontramos focos en distintos lugares y hacer estrategias de rápido alcance en pocos tiempos, tú puedes frenar nuevas oleadas. El punto está en que para la segunda y la primera oleada, bueno, este gobierno nunca tomó en cuenta, digamos, las recomendaciones que nosotros dimos como equipo de expertos cuando yo participaba con el Colegio Médico. ¿Ya? Pero en el fondo tú puedes ir a poner freno, ocupar tus ventajas. El verano nos da ventajas porque tenemos más espacio y pudiese ser de que Omicron no sea lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, en Francia, donde estando en pleno invierno, el pic alcanzó el pic histórico de ingresos al hospital y fundamentalmente en niños. De o sea, hecho, es fuertísimo. En Francia esta semana tienen 49% más contagios que la semana pasada. Exactamente. O sea, allá estamos disparo. viendo que en Europa nuevamente es como el Disparando por epicentro de la